En el vasto e indómito Océano Pacífico, donde las olas susurran secretos ancestrales, se encuentra una isla que ha fascinado a exploradores, historiadores y viajeros por igual, Rapa Nui. La cuestión sobre quiénes fueron los primeros en pisar su suelo y qué travesías los llevaron a este remoto rincón del mundo es un tema de gran interés. La historia de Rapa Nui comienza no en la isla misma, sino en las extensas y misteriosas aguas que la rodean, donde los primeros navegantes polinesios se aventuraron en busca de nuevas tierras y oportunidades. Las teorías sobre los orígenes de estos intrépidos navegantes son tan diversas como el océano que cruzaron. Algunos investigadores sugieren que estas comunidades marineras partieron de las Islas Marquesas, mientras que otros apuntan hacia la isla de Samoa o incluso hacia el archipiélago de Tonga. Las motivaciones que llevaron a estos antiguos polinesios a embarcarse en una odisea que los llevaría a cruzar miles de kilómetros de océano abierto son un tema de constante análisis, atribuidas a una combinación de curiosidad humana, deseo de aventura, búsqueda de recursos y presión demográfica. Imaginemos por un momento a estos primeros navegantes, surcando las aguas en canoas de doble casco, ingeniosas embarcaciones que reflejaban su profundo entendimiento del mar. Con velas de telas tejidas a mano y remos que desafiaban las olas, cada expedición era una danza con la naturaleza. Sus conocimientos de las corrientes marinas, los vientos y las estrellas les permitían orientarse en un océano que, para muchos, era simplemente un vasto desierto azul. La forma en que estos navegantes polinesios lograron descifrar los códigos del océano es un tema de gran interés. La observación fue su aliada más fiel. Aprendieron a leer las sombras de las nubes, los movimientos de las aves y el comportamiento del agua. Cada elemento del entorno era un indicio, un eco de lo que se encontraba más allá del horizonte. A través de esta sabiduría ancestral, lograron trazar rutas seguras hacia islas lejanas, creando un vasto imperio marítimo que se extendía por el Pacífico. Sin embargo, el viaje hacia Rapa Nui no fue solo físico, también fue un viaje hacia lo desconocido en un sentido más profundo. Al llegar a la isla, estos navegantes se encontraron con un nuevo mundo, un entorno desafiante que requería adaptabilidad y resiliencia. Las primeras comunidades que se establecieron en Rapa Nui se enfrentaron a la formidable tarea de hacer de este pequeño islote un hogar sostenible. La escasez de recursos, la falta de madera y el terreno accidentado plantearon desafíos significativos. Pero, armados con su ingenio y determinación, los Rapa Nui comenzaron a formar la base de una civilización que florecería en las décadas y siglos venideros. A medida que los pobladores de Rapa Nui empezaron a moldear su nuevo hogar, surgieron preguntas sobre su cultura y su organización social. La forma en que se organizaban y las creencias que guiaban su vida cotidiana son un tema de constante estudio. Los vestigios de su adaptación y supervivencia se encuentran aún en la isla, en forma de arte, rituales y, sobre todo, en los moais, esas enigmáticas estatuas que se alzan como guardianes de la memoria cultural de un pueblo. Sin embargo, los misterios no terminan aquí. A medida que la civilización de Rapa Nui comenzó a consolidarse, se llevaron a cabo interacciones significativas con otras islas polinesias, lo que generó un intercambio cultural que dio forma a su identidad. Las influencias externas se entrelazaron con las tradiciones locales, creando una rica tapicería cultural que aún hoy resuena en la isla. El costo de este camino hacia la prosperidad es un tema de constante análisis. A través de las generaciones, el legado de los navegantes y los primeros pobladores de Rapa Nui se convirtió en una historia de resiliencia, creatividad y, en ocasiones, de conflicto. La llegada a esta isla no fue el final de su travesía, sino el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos y descubrimientos. A medida que estas comunidades se establecieron y prosperaron, el eco de sus decisiones resonó en la historia,
dejando huellas que aún nos invitan a explorar y comprender su legado. Así, mientras la historia de Rapa Nui se despliega ante nosotros, nos encontramos en la intersección de la curiosidad y el respeto. Cada ola que rompe en su costa lleva consigo fragmentos de un pasado enigmático, susurrando relatos de aquellos que navegaron hacia lo desconocido. La travesía de los primeros pobladores polinesios nos recuerda que, en cada viaje, se ocultan lecciones sobre la adaptación y la conexión entre el ser humano y su entorno. Al mirar hacia el horizonte, donde el cielo se encuentra con el mar, nos preparamos para adentrarnos aún más en la historia de Rapa Nui. Los misterios que aguardaban en la isla una vez que estos navegantes se establecieron son un tema de gran interés. En el siguiente capítulo, exploraremos la fundación de Rapa Nui y cómo los primeros isleños comenzaron a construir una civilización única en medio de un paisaje desafiante. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa travesía por el vasto Océano Pacífico no solo marcó el inicio de un viaje, sino el embrión de una civilización que florecería en medio de la soledad insular. En el corazón del misterio que rodea a Rapa Nui, se encuentra la historia de su fundación, un relato que, aunque envuelto en niebla temporal, revela la tenacidad y la ingeniosidad de sus primeros pobladores. Al llegar a la isla, los primeros Rapa Nui se encontraron con un entorno que desafiaba su resistencia. Una geografía marcada por colinas, praderas y acantilados, así como un clima que alternaba entre la aridez y la exuberancia. Ante esta dualidad, la adaptación se convirtió en una cuestión de supervivencia. La forma en que estos navegantes enfrentarían la adversidad de un nuevo hogar reside en su capacidad para comprender y utilizar los recursos que la isla les ofrecía. Los vestigios arqueológicos sugieren que las primeras aldeas comenzaron a surgir alrededor del siglo IV después de Cristo. Estas comunidades, organizadas en torno a la agricultura y la pesca, fueron el núcleo de una sociedad en formación. Las adaptaciones al medio ambiente fueron rápidas y efectivas, destacando la construcción de terrazas agrícolas que permitían la cultivación de cultivos como la batata y la caña de azúcar. Las motivaciones que llevaron a estos colonizadores a establecerse en un lugar donde la escasez de recursos era palpable pueden encontrarse en la búsqueda de un hogar, un refugio donde forjar la identidad colectiva. El uso de los recursos naturales no se limitó a la agricultura. La pesca, vital para la subsistencia, se convirtió en un arte. Las canoas, talladas con destreza, surcaban las aguas circundantes, trayendo consigo alimento y conexión con el vasto mar. Este intercambio no solo alimentaba a la comunidad, sino que también entrelazaba sus vidas con el mundo que les rodeaba. Sin embargo, este entorno hostil también planteaba interrogantes. La cuestión sobre si podrían realmente sostenerse en una isla tan aislada es un tema de constante debate. A medida que las aldeas se consolidaban, la organización social comenzó a tomar forma. Líderes emergieron, figuras que guiaban a sus comunidades no solo en la búsqueda de recursos, sino también en la construcción de su identidad cultural. Se cree que los primeros ariki, o jefes, desempeñaron un papel fundamental en la unificación de las tribus dispersas. La forma en que se forjaron estas jerarquías y las consecuencias que tuvieron para la comunidad residen en la necesidad de cohesión en un entorno que, a pesar de su belleza, podía ser implacable. Las primeras aldeas, como Hangarroa, se convirtieron en puntos de encuentro donde se gestaban tradiciones, rituales y creencias que perdurarían a lo largo de los siglos. En el corazón de estas comunidades, la espiritualidad florecía, entrelazando el mundo material con lo divino. Las ceremonias colectivas no solo fortalecían los lazos sociales, sino que también servían como un medio de comunicación con los ancestros, un eco de un legado que anhelaba ser recordado. Sin embargo, a medida que la población crecía, también lo hacía la presión sobre los limitados recursos de la isla.
La cuestión sobre si este crecimiento fue un signo de prosperidad o un preludio de conflictos inminentes es un tema de constante análisis. La historia de la fundación de Rapa Nui, aunque impregnada de esperanza, también comienza a mostrar las primeras señales de tensión que marcarían el futuro de la civilización. En medio de este florecimiento cultural, el misterio se profundiza. La construcción de Moais, esos gigantes de piedra que se alzaban como guardianes de la memoria colectiva, comenzó a gestarse. El significado real de estas estatuas para el pueblo Rapa Nui, ya fueran meras estatuas o representaciones de algo más profundo, una conexión sagrada entre el pasado y el presente, es un tema de gran interés. Las primeras aldeas no solo fueron el cimiento de una sociedad, sino también el escenario donde se gestarían los grandes enigmas de la cultura Rapa Nui. El tiempo, implacable y curioso, se encargaría de desvelar los secretos de esta civilización. A medida que las primeras aldeas se expandían y la cultura se consolidaba, el eco de los antepasados resonaba en cada rincón de la isla. Pero esta prosperidad no duraría para siempre. Las sombras de la rivalidad y el conflicto comenzaban a asomarse en el horizonte. El siguiente capítulo de esta historia revelará las complejidades de la sociedad Rapa Nui, donde el poder y la jerarquía comenzarán a jugar un papel crucial en la definición del destino de la isla. Los desafíos que enfrentarían los Rapa Nui en su búsqueda por la unidad y la identidad y cómo influirían estos en la construcción de su legado son un tema de gran interés. Esa crisis no tardaría en dar forma a uno de los legados más enigmáticos de la civilización Rapa Nui, los Moais. Estas imponentes estatuas, que se alzan en las llanuras de la isla, son mucho más que meros monumentos, son la manifestación física de un profundo significado cultural y espiritual. Con aproximadamente 900 Moais esparcidos por la isla, cada uno cuenta una historia única, un eco del pasado que resuena en la memoria colectiva de los Rapa Nui. La construcción de estas majestuosas figuras comenzó alrededor del siglo XIII, cuando los habitantes de Rapa Nui, en su búsqueda de identidad y conexión con lo sagrado, decidieron esculpir a sus ancestros. La forma en que los antiguos isleños lograron movilizar y erigir estas gigantescas estatuas, algunas de las cuales pesan más de 80 toneladas, y las técnicas empleadas son todavía objeto de debate, envueltas en un halo de misterio que intriga a arqueólogos y antropólogos por igual. Los Moais fueron elaborados principalmente con toba volcánica, un material relativamente blando que permitía ser trabajado con herramientas rudimentarias. Sin embargo, la tarea de extraer bloques de piedra de las canteras, transportarlos y finalmente erigirlos en posiciones estratégicas a lo largo de la costa era monumental. Se han propuesto diversas teorías sobre el transporte, desde el uso de troncos de árboles para rodar las estatuas, hasta la idea de que los Moais fueron bailados en posición vertical por grupos de isleños. La cuestión sobre cuál de estas teorías es la más plausible y si existe un método que aún no se ha descubierto sigue abierta. Las evidencias sugieren que la construcción de los Moais estaba ligada a un sistema de creencias profundamente enraizado en la cultura Rapa Nui. Estas estatuas no solo representaban a los ancestros, sino que también eran vistas como portadoras de mana, una fuerza espiritual que, según sus creencias, confería poder y protección a la comunidad. La ubicación de cada Moai era cuidadosamente seleccionada, enfrentando al mar, como si vigilaran y resguardaran a los habitantes de la isla de las adversidades externas. Pero, a medida que los Moais surgían en la isla, también lo hacía la complejidad social de los Rapa Nui. La construcción de estas estatuas requería una organización social y recursos considerables, lo que llevó a la creación de jefaturas que competían por el prestigio y el poder. La cuestión sobre si hubo un momento en que la ambición de erigir Moais superó la capacidad de la isla para sostenerse a sí misma es un tema de constante análisis. A medida que la población crecía y los recursos naturales disminuían,
la sociedad Rapa Nui comenzó a experimentar tensiones internas que amenazaban su existencia misma. Las historias de rivalidades entre tribus y la búsqueda de estatus a través de la construcción de moais son parte de un ciclo de auge y caída que define la historia de Rapa Nui. Con cada nuevo moai, se intensificaba la competencia, llevando a la isla hacia un punto de no retorno. Las técnicas constructivas evolucionaron, pero la presión sobre los recursos también se intensificó. El precio que se pagó por el deseo de inmortalizar a los ancestros es un tema de constante debate. En el corazón de este enigma, una pregunta persiste. La cuestión sobre si la construcción de los moais fue un acto de devoción o un catalizador de la crisis ecológica sigue abierta. La deforestación, impulsada en parte por la necesidad de madera para el transporte de las estatuas y la construcción de viviendas, comenzó a alterar drásticamente el ecosistema de Rapa Nui. Los árboles que antes ofrecían sombra y alimento eran talados, y el suelo perdió su fertilidad, llevando a la comunidad a una lucha desesperada por la supervivencia. La paradoja de los moais es palpable. Estas grandes figuras, que una vez simbolizaron la grandeza de la civilización Rapa Nui, se convirtieron en un reflejo de su declive. Sin embargo, el legado de los moais no se limita a su tamaño o estética. Cada escultura es un testimonio de la creatividad humana, un recordatorio de la capacidad de las sociedades para construir y adaptarse, incluso en medio de la adversidad. La cuestión sobre si, en su búsqueda por honrar a sus ancestros, los Rapa Nui también se enfrentaron a su propio destino es un tema de constante reflexión. Así, el misterio de los moais se entrelaza con la historia de una civilización que, a pesar de sus desafíos, dejó un legado perdurable. La fascinación por estas estatuas continúa alimentando la curiosidad y el asombro en el mundo moderno. Sin embargo, el eco de su construcción nos recuerda que la historia de Rapa Nui no es solo la de sus monumentos, sino la de su pueblo, sus luchas y su resistencia ante el cambio. Este capítulo de la historia Rapa Nui nos lleva a comprender que, tras la majestuosidad de los moais, se oculta una compleja red de interacciones sociales y ambientales que definieron la existencia de sus habitantes. La lucha por el poder y el significado detrás de cada figura es un indicio de que, en la búsqueda de la grandeza, también se pueden sembrar las semillas del conflicto. A medida que exploramos más a fondo la vida en Rapa Nui, es crucial entender las dinámicas de poder que llevaron a la creación de estas impresionantes figuras. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en la estructura social de los Rapa Nui, desde el papel de los ariki, o jefes, hasta las divisiones tribales que, en su esencia, revelan las complejidades de una sociedad que, en su búsqueda de identidad, enfrentó desafíos internos y externos. Los secretos que aún aguardan en las sombras de su historia son un tema de gran interés. Esa búsqueda de identidad y significado en el entorno de Rapa Nui no se limitaba a la creación de moais. En las sombras de los colosos de piedra, se forjaba una compleja estructura social que definía la vida de sus habitantes. En esta isla remota, la jerarquía social era un elemento fundamental, un tejido entrelazado que sostenía el legado de la civilización Rapa Nui. Los ariki, o jefes, ocupaban el centro de esta jerarquía. Considerados figuras casi divinas, su autoridad no solo se basaba en el linaje, sino también en el respeto que inspiraban en su pueblo. La figura del ariki era esencial para el mantenimiento del orden social y la cohesión tribal. Las características que hacían de un ariki un líder respetado son un tema de constante estudio. Más allá de su nobleza de sangre, se esperaba que mostrara habilidades excepcionales en la oratoria, la estrategia y la conexión con los dioses. La legitimidad de su poder dependía, en gran medida, de su capacidad para llevar a cabo rituales que honraran a los ancestros y a las deidades de la isla. Las decisiones de un ariki podían influir profundamente en el bienestar de la comunidad,
desde la organización de las cosechas hasta la declaración de guerra. La sociedad Rapa Nui se dividía en clanes, cada uno con su propia identidad y territorio. Estas divisiones tribales, conocidas como mata, eran reflejos de la diversidad cultural y social de la isla. Cada mata tenía su propio ariki, y aunque existía un respeto general hacia el ariki de mayor rango, las rivalidades entre clanes eran comunes. En esta dinámica, la lealtad era tanto una virtud como una herramienta de poder. La forma en que se mantenía el equilibrio entre la cooperación y el conflicto en un entorno tan limitado como el de Rapa Nui es un tema de gran interés. La vida cotidiana de los Rapa Nui estaba impregnada de estas relaciones complejas. La estructura social no solo definía quién tomaba las decisiones, sino también cómo se realizaban los trabajos y las ceremonias. Los artesanos, guerreros y agricultores se organizaban bajo la dirección de sus líderes, cada uno contribuyendo al bienestar colectivo. La distribución de los recursos, especialmente en un entorno donde la escasez era una constante, era crucial. Los ariki, al desempeñar su papel como intermediarios entre los dioses y el pueblo, también eran responsables del manejo de esta delicada economía social. Sin embargo, el poder de los ariki no era absoluto. La figura de los kahuna, los sacerdotes y expertos en rituales, también jugaba un papel significativo en la vida de la isla. Estos hombres y mujeres eran los portadores del conocimiento espiritual y cultural, y su influencia podía rivalizar con la de los jefes. En un contexto donde la espiritualidad y la política estaban entrelazadas, los kahuna eran a menudo los consejeros más cercanos de los ariki, guiando sus decisiones con sabiduría ancestral. La cuestión sobre si el verdadero poder residía en aquellos que entendían los secretos de los dioses es un tema de constante debate. A través de la historia, el equilibrio de poder en Rapa Nui ha sido un enigma. Las alianzas y rivalidades entre los clanes a menudo resultaban en conflictos que desafiaban la estabilidad de la sociedad. Estos enfrentamientos no solo eran por el control de los recursos, sino también por el estatus y el reconocimiento. La captura de un ariki rival o la destrucción de un moai de otro clan podía desencadenar ciclos de venganza y retaliación que resonaban en toda la isla. En un lugar donde cada piedra y cada ritual tenían un profundo significado, cada acción estaba cargada de simbolismo. Conforme la población creció y la presión sobre los recursos se intensificó, las divisiones entre clanes se volvieron más pronunciadas. Las luchas internas amenazaban no solo la cohesión social, sino también la supervivencia misma de la civilización Rapa Nui. En este contexto, la figura del ariki debía evolucionar. Debía ser más que un líder, debía convertirse en un visionario capaz de guiar a su pueblo a través de tiempos de crisis. La cuestión sobre qué sucedió cuando el poder se convirtió en una carga demasiado pesada de llevar es un tema de constante análisis. En este entorno de incertidumbre y tensión, los Rapa Nui se vieron obligados a adaptarse. La llegada de nuevos desafíos, tanto internos como externos, llevó a la sociedad a una encrucijada. La estructura social que había sostenido a la civilización durante siglos estaba a punto de enfrentarse a una prueba definitiva. El eco de las decisiones tomadas por los ariki resonaría a lo largo de la historia de Rapa Nui, un recordatorio de que el poder, en su forma más pura, es tanto una bendición como una maldición. A medida que la civilización alcanzaba su punto máximo, los Rapa Nui se adentraban en un nuevo capítulo de su historia, donde la agricultura y las innovadoras prácticas de sustentabilidad serían puestas a prueba. La cuestión sobre si podrían encontrar una solución a las tensiones sociales y ambientales que amenazaban su existencia está estrechamente ligada a la forma en que gestionaron sus recursos y su relación con la tierra que habitaban. Esa crisis no tardaría en manifestarse, pero antes de que los ecos del agotamiento de los recursos naturales resonaran en la isla,
los Rapa Nui habían desarrollado un ingenioso sistema agrícola que les permitió sobrevivir en un entorno tan aislado como desafiante. En una tierra donde los elementos parecían conspirar contra la vida, el ingenio humano encontró la manera de transformar la adversidad en sustento. Las prácticas agrícolas de los Rapa Nui eran tanto un arte como una ciencia. En un paisaje árido, donde la escasez de agua y el suelo volcánico presentaban obstáculos, los isleños cultivaron un profundo conocimiento de su entorno. La agricultura, lejos de ser una mera actividad, se convirtió en un legado de resiliencia y adaptación. Utilizando técnicas ingeniosas, los Rapa Nui no solo cultivaron su alimento, sino que también establecieron un vínculo sagrado con la tierra que habitaban. Una de las prácticas más destacadas fue el uso de los asterisco manaba y asterisco, estructuras semicirculares de piedra que servían como invernaderos. Estas construcciones, diseñadas para retener la humedad y proteger las plantas del viento, eran un testimonio del ingenio arquitectónico de los Rapa Nui. A través de esta técnica, lograron cultivar cultivos esenciales como la taro, el plátano y la batata, que formaban la base de su dieta. La forma en que estos habitantes de la isla pudieron convertir un entorno inhóspito en un jardín de abundancia es un tema de constante estudio. El secreto reside en su comprensión del microclima. Los Rapa Nui sabían que, en las áreas más protegidas de la isla, podían desarrollar un microecosistema que favoreciera el crecimiento de sus cultivos. La disposición estratégica de los asterisco manaba y asterisco y la elección de cultivos resilientes fueron decisiones que revelaban un profundo conocimiento de la naturaleza. Cada planta, cada roca, cada gota de agua se convertía en parte de un delicado equilibrio que sostenía su existencia. Además, la rotación de cultivos fue un principio fundamental en su enfoque agrícola. Al alternar las especies y permitir que la tierra se recuperara, los Rapa Nui aseguraron la fertilidad del suelo a lo largo de las generaciones. Este enfoque no solo garantizaba la supervivencia, sino que también reflejaba una filosofía de respeto por la tierra, un legado que muchos pueblos actuales aún luchan por recuperar. No es de extrañar que, en un momento en el que el mundo se enfrenta a crisis ecológicas, el conocimiento ancestral de los Rapa Nui resuene con una claridad inquietante. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones, la historia de la agricultura en Rapa Nui no es una simple narrativa de éxito. Las tensiones sociales y las luchas de poder también se entrelazaron con las prácticas agrícolas. A medida que la población crecía, la presión sobre los recursos naturales aumentaba. La competencia por los mejores terrenos y el acceso al agua se convirtieron en fuentes de conflicto. La cuestión sobre hasta qué punto las divisiones sociales afectaron la capacidad de la comunidad para mantener su sistema agrícola es un tema de constante análisis. Los ariki, o jefes tribales, jugaron un papel crucial en la regulación de estas tensiones. Su autoridad se extendía no solo sobre los aspectos políticos y sociales, sino también sobre la gestión de los recursos. Bajo su liderazgo, se establecieron normas que buscaban garantizar la sostenibilidad y el equilibrio en la explotación de la tierra. Sin embargo, cuando la ambición y el deseo de poder comenzaron a eclipsar el bienestar colectivo, el delicado equilibrio agrícola de la isla empezó a tambalearse. La llegada de nuevas influencias, junto con el aumento de la población, exacerbó aún más la presión sobre el entorno. Aunque los Rapa Nui habían logrado, en su mayoría, cultivar su sustento en armonía con la naturaleza, las demandas crecientes comenzaron a agotar los recursos. La deforestación, impulsada por la necesidad de más tierras de cultivo y la construcción de estructuras, alteró el paisaje de la isla y, con ello, el equilibrio que habían sostenido durante siglos. La agricultura, en este contexto, se convirtió en un reflejo de la lucha por la supervivencia en una isla donde cada decisión tenía profundas implicaciones. Así, la historia agrícola de Rapa Nui se entrelaza con la de su civilización,
un eco persistente de su legado que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y su entorno. La cuestión sobre hasta dónde somos responsables de preservar el equilibrio con el mundo que nos rodea es un tema de constante reflexión. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, es crucial recordar que la agricultura, aunque fundamental, fue solo un aspecto de la rica y compleja cultura Rapa Nui. El período de esplendor cultural y artístico que siguió sería marcado no solo por la producción de moais, sino por la creación de rituales que unían a la comunidad en una búsqueda de significado y conexión con su historia. Los misterios que aguardaban en esos rituales y cómo reflejaban la profunda relación de los Rapa Nui con su entorno son un tema de gran interés. En el próximo capítulo, exploraremos el auge de esta cultura, desentrañando los secretos que se esconden tras las imponentes estatuas de piedra y los rituales que resonaban en las tierras de Rapa Nui. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en dar paso a un periodo de esplendor cultural que marcaría la historia de Rapa Nui. En los siglos XV y XVI, la civilización Rapa Nui floreció, dando lugar a un auge artístico y ritual que se erigió como un eco perdurable en el tiempo. Durante este periodo, la isla se transformó en un escenario de grandiosos eventos y creaciones monumentales, donde la producción de moais alcanzó su apogeo. La cuestión sobre qué había detrás de este fervor creativo y qué impulsó a los Rapa Nui a esculpir colosales figuras de piedra que, aún hoy, guardan un profundo misterio es un tema de constante análisis. Los moais, esos gigantes de piedra que parecen contemplar el horizonte, eran más que simples estatuas. Representaban a los ancestros de la comunidad, una conexión tangible entre el pasado y el presente. Cada rostro tallado en la roca contenía la esencia de un líder, un ariki, y su presencia servía para proteger y guiar a su pueblo desde la eternidad. La construcción de estos monumentos no solo requería una maestría técnica impresionante, sino también un profundo sentido de unidad y propósito colectivo. Las tribus, en un esfuerzo conjunto, movilizaban recursos y mano de obra para dar vida a esas imponentes figuras que, como guardianes, vigilarían la isla por generaciones. Los años de esplendor no se limitaban a la creación de moais. El desarrollo de complejos rituales se convirtió en el corazón palpitante de la vida Rapa Nui. En las plataformas ceremoniales conocidas como HU, se llevaban a cabo rituales sagrados que honraban a los ancestros y reforzaban la cohesión social. La música, el baile y la ofrenda de alimentos eran parte integral de estas ceremonias. La cuestión sobre si estos rituales eran simplemente una forma de rendir homenaje o si había algo más profundo en su significado es un tema de constante debate. La cultura Rapa Nui no solo se expresó a través de la piedra y el ritual, también floreció en la vida cotidiana. La producción de artesanías, como las intricadas canastas y los utensilios de madera, revelaba un sentido estético y funcional que desbordaba creatividad. Cada objeto, cada diseño, contaba una historia, un legado que se transmitía de generación en generación. Los Rapa Nui se convirtieron en maestros en el arte de la navegación y la construcción, creando barcos que surcaban los vastos océanos y aldeas que se entrelazaban con la naturaleza. Sin embargo, en medio de este auge cultural, se erguían sombras. La lucha por los recursos y el estatus social también comenzaba a manifestarse. Las élites, en su búsqueda de prestigio, impulsaron la construcción de más moais y HU, lo que generó tensiones entre las diferentes tribus. La cuestión sobre si este esplendor podría ser el preludio de un conflicto inminente es un tema de constante análisis. Las rivalidades, que en un principio parecían estar subordinadas a la grandeza colectiva, empezaban a aflorar, marcando el inicio de un ciclo de tensión que amenazaría con romper la armonía de esta sociedad.
El legado de esta época dorada de Rapa Nui se manifiesta no solo en los cientos de moais que aún se alzan contra el cielo, sino también en la profunda conexión que los Rapa Nui mantienen con sus ancestros y su cultura. Sin embargo, como toda historia de grandeza, la de Rapa Nui también se adentra en el misterio de lo efímero. La insularidad de la isla, junto con la presión de la ambición desmedida, comenzaría a tener consecuencias devastadoras. Así, mientras la cultura Rapa Nui alcanzaba su cúspide, las semillas del conflicto empezaban a germinar en el suelo de la historia. La complejidad de sus rituales y la magnificencia de sus moais se entrelazaban con un futuro incierto, donde la lucha por el poder y los recursos empezaba a desplazar la armonía que había caracterizado aquel periodo de esplendor. El eco de los gritos de celebración y el murmullo de las ceremonias comenzaban a ser opacados por el susurro del conflicto, una sombra que se cernía sobre la isla. En este contexto de creciente rivalidad, los Rapa Nui se enfrentarían a nuevos retos que cambiarían para siempre su forma de vida. Pronto, las tensiones internas se intensificarían, y las luchas por el poder entre las distintas tribus darían paso a un periodo de conflictos y rivalidades. La forma en que se desataría este torbellino en una sociedad que había conocido tanto esplendor es un tema de gran interés. La respuesta a esta pregunta nos lleva al siguiente capítulo, donde exploraremos las fisuras que comenzaron a abrirse en la comunidad Rapa Nui y cómo esas divisiones marcarían un giro decisivo en su historia. Esa era una época de esplendor, donde la cultura Rapa Nui florecía en medio del Océano Pacífico. Sin embargo, en las sombras de esta prosperidad, comenzaron a gestarse tensiones que amenazaban con desestabilizar la armonía de la isla. El crecimiento demográfico y el auge de la producción agrícola no solo alimentaron a la población, sino que también provocaron rivalidades entre las distintas tribus. En este capítulo, exploramos un periodo crítico: el surgimiento de conflictos internos que transformarían la estructura social de Rapa Nui para siempre. Las tribus de la isla, organizadas en clanes y lideradas por ariki, o jefes tribales, eran inicialmente capaces de coexistir en una frágil paz. Sin embargo, la carga de la abundancia pronto se tornó en un fardo. La lucha por el control de los recursos, como tierras de cultivo y fuentes de agua, se volvió cada vez más intensa. La competencia por la construcción de moais, esos monumentales íconos de la cultura Rapa Nui, se convirtió en un símbolo de prestigio y poder, exacerbando las rivalidades entre clanes. Los acontecimientos que sucedieron realmente tras las paredes de piedra y los rostros tallados en roca son un tema de gran interés. Los relatos de los cronistas de la época nos ofrecen vislumbres de una sociedad fracturada. Los clanes comenzaron a enfrentarse en batallas abiertas, impulsados por la ambición de los ariki, quienes buscaban consolidar su poder. La rivalidad entre los clanes de los Hotu Matua y los Meikmeik es un ejemplo paradigmático. Esta lucha de poder no solo se limitaba a la esfera política, también se extendía a la esfera espiritual, donde los líderes invocaban a los dioses en busca de bendiciones para sus causas. Los conflictos no solo repercutieron en las relaciones entre las tribus, sino que también afectaron la cohesión social de la isla. A medida que las rivalidades se intensificaban, se empezaron a ver cambios en la estructura social. Los ariki, que antes eran vistos como guías espirituales y protectores de la comunidad, comenzaron a ser percibidos como figuras autoritarias. La presión de mantener el control sobre sus dominios llevó a algunos a tomar decisiones drásticas, incluyendo la realización de sacrificios humanos en busca de favores divinos. La cuestión de si esta fue una respuesta desesperada ante la inminente descomposición social o un intento de reafirmar su poder ante un pueblo cada vez más dividido es un tema de constante análisis. A medida que la violencia se convirtió en una constante, la sociedad Rapa Nui comenzó a fragmentarse. Los clanes más fuertes, aquellos que podían movilizar recursos y tropas, se fortalecieron a expensas de los más débiles,
que eran cada vez más relegados. En este contexto, las alianzas se tornaban efímeras, y los pactos de paz, una ilusión. La isla, que antes había sido un refugio de creatividad y colaboración, se veía ahora marcada por el eco de la guerra y el sufrimiento. A pesar de la creciente inestabilidad, la cultura Rapa Nui no dejó de florecer. El conflicto, aunque destructivo, alimentaba también la creatividad y la innovación. Las rivalidades impulsaron a los artistas y artesanos a superarse, creando obras que reflejaban tanto el orgullo como la desesperanza de sus pueblos. Los moais, que una vez simbolizaron unidad y veneración, comenzaron a representar la lucha y la resistencia de los clanes en medio de un panorama desgarrado. La historia de Rapa Nui nos lleva a preguntarnos cómo una civilización capaz de lograr tal esplendor se enfrentó a su propia autodestrucción. La respuesta se entrelaza con la naturaleza humana, con sus ambiciones y miedos. A medida que los clanes luchaban entre sí, el verdadero enemigo se acercaba, oculto tras el horizonte, en forma de una crisis ecológica que pronto se haría evidente. Los ecos de la rivalidad y el conflicto resonarían en la historia de Rapa Nui, dejando una huella indeleble en sus habitantes y en su legado. La lucha por el poder, la ambición desmedida y la desesperación por los recursos darían paso a una crisis mucho más profunda, que amenazaría la misma existencia de la civilización. En el siguiente capítulo, profundizaremos en esta encrucijada, explorando cómo la crisis ecológica desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de Rapa Nui. Las lecciones de advertencia que nos ofrece este periodo oscuro de la historia son un tema de gran interés. Esa crisis no tardaría en manifestarse con una fuerza devastadora. A medida que el esplendor cultural de Rapa Nui alcanzaba su cúspide, un eco ominoso comenzaba a resonar en los valles de la isla, un susurro de advertencia que los antiguos habitantes parecían ignorar. La deforestación, impulsada por la necesidad de recursos para la construcción de los gigantescos moais y la expansión agrícola, se convirtió en un fenómeno imparable. La cuestión sobre hasta qué punto eran conscientes los Rapa Nui de las consecuencias de sus acciones es un tema de constante debate. Los bosques que una vez cubrieron la isla, hogar de aves y plantas endémicas, comenzaron a desaparecer. Cada árbol talado representaba un paso más hacia una crisis ecológica que amenazaba con desestabilizar la misma base de su civilización. Las investigaciones sugieren que la población de Rapa Nui, que pudo haber alcanzado los 15,000 habitantes, demandaba un suministro constante de madera, no solo para la construcción de sus célebres estatuas, sino también para la elaboración de canoas y la combustión para la cocina. La presión ejercida sobre el entorno natural se tornó insostenible. Con la desaparición de los árboles, el suelo comenzó a erosionarse. Sin el soporte de la vegetación, las lluvias arrastraban la tierra fértil al océano, llevándose consigo la posibilidad de cultivar alimentos. La cuestión sobre cuánto tiempo podría resistir la población sin la capacidad de sembrar y cosechar es un tema de gran interés. La subsistencia de los Rapa Nui, que había dependido de su ingenio y adaptación, se encontraba al borde del abismo. A medida que la crisis se intensificaba, las tensiones internas comenzaron a aflorar. Las tribus, antes unidas por la cultura y el respeto hacia sus ancestros, empezaron a verse envueltas en luchas por los recursos que se volvían cada vez más escasos. La competencia por tierras cultivables y la caza de aves se transformó en un conflicto latente. A medida que las comunidades se dividían, el legado de cooperación que había forjado la civilización Rapa Nui se desvanecía en la sombra del egoísmo y la desesperación. El impacto de la deforestación también se sintió en la fauna de la isla. Muchas especies, que dependían de los bosques para su hábitat, comenzaron a desaparecer. La extinción de aves nativas, como el moño, dejó un vacío en el ecosistema que afectaría el equilibrio de la naturaleza.
La cuestión sobre cómo los Rapa Nui podrían haber anticipado que la tala de árboles no solo reduciría su madera, sino que también alteraría su entorno de una manera irreversible es un tema de constante análisis. A medida que la crisis ecológica se profundizaba, algunos líderes comenzaron a buscar soluciones. Se generaron intentos de reforestar y de promover prácticas agrícolas más sostenibles. Sin embargo, estos esfuerzos llegaron demasiado tarde. La urgencia de la situación y la falta de recursos limitaron su efectividad. Las decisiones tomadas por los Ariki, los jefes de las tribus, se tornaron cada vez más críticas, y la fragilidad de la sociedad se hacía evidente. En este contexto de descomposición, la llegada de exploradores europeos en el siglo XVIII marcaría un nuevo y oscuro capítulo para Rapa Nui. La interacción con forasteros traería consigo no solo un intercambio cultural, sino también una avalancha de enfermedades que diezmarían aún más a la población ya debilitada. La cuestión sobre si los Rapa Nui estaban preparados para enfrentar un nuevo tipo de crisis, una que no solo amenazaba su entorno, sino también su propia existencia, es un tema de gran interés. La crisis ecológica había dejado una huella indeleble en la historia de Rapa Nui, un enigma que se entrelazaba con la identidad de su pueblo. A medida que la civilización se adaptaba a los cambios drásticos en su entorno, la capacidad de los Rapa Nui para resistir la adversidad sería puesta a prueba de formas que ni siquiera podían imaginar. Así, en medio de la lucha por la supervivencia y la búsqueda de soluciones, se gestó una nueva narrativa. La historia de Rapa Nui estaba lejos de concluir. Se avecinaba un período de adaptación y resiliencia, donde los isleños tendrían que confrontar no solo los desafíos que les imponía su entorno, sino también las influencias externas que cambiarían para siempre su mundo. La próxima etapa de su historia, marcada por la adaptación a estas nuevas realidades, aguardaba en el horizonte. Esa crisis no tardaría en dejar huellas indelebles en la civilización Rapa Nui. A medida que los recursos naturales se agotaban y el entorno se volvía cada vez más hostil, los habitantes de la isla se encontraron en un cruce de caminos, donde la adaptación y la resiliencia se convertirían en sus únicas aliadas. La búsqueda por la supervivencia se tornó en un enigma que los Rapa Nui tratarían de desentrañar con ingenio y determinación. Mientras las grandes estatuas de piedra, los moaes, miraban en silencio desde sus plataformas, los líderes de la isla comenzaron a implementar nuevas estrategias para enfrentar la adversidad. A través de relatos orales y tradiciones ancestrales, los ancianos compartieron su conocimiento sobre el cultivo de la tierra y la gestión de los escasos recursos. La agricultura, una práctica que había florecido en tiempos de abundancia, se transformó en un acto de resistencia. La forma en que los Rapa Nui pudieron cultivar en un suelo que ya no ofrecía lo que una vez había es un tema de constante estudio. En este contexto, surgían innovaciones. Los métodos de cultivo se adaptaron a las nuevas condiciones. Se implementaron terrazas agrícolas, un ingenioso sistema que permitía el aprovechamiento del agua de lluvia y la conservación del suelo. Esta técnica, que se extendió entre las comunidades, no solo optimizó la producción, sino que también fomentó la colaboración entre los grupos, uniendo fuerzas en medio de la crisis. Sin embargo, la cuestión de si esta adaptación fue suficiente para asegurar su futuro en una isla que parecía cerrarse sobre sí misma sigue abierta. A medida que las tensiones sociales se intensificaban, los Rapa Nui se vieron obligados a reconfigurar sus dinámicas internas. La lucha por el poder y los recursos se transformó en un juego de alianzas y rivalidades, donde los Ariki, los jefes tribales, asumieron roles más activos en la mediación de conflictos. En el eco de sus voces, resonaba la necesidad de unidad. Sin embargo, la pregunta sobre si podrían realmente dejar de lado sus diferencias para enfrentar un enemigo común persistía. La llegada de nuevos desafíos externos complicó aún más la situación.
Las incursiones de otros grupos polinesios y la presión de las flotas de exploradores europeos comenzaron a hacer eco en el horizonte. A medida que el aislamiento de Rapa Nui se desvanecía, la isla se convertía en un punto de interés para aquellos que buscaban riquezas y nuevas tierras. Este nuevo contexto obligó a los Rapa Nui a replantearse su lugar en el mundo. La resiliencia no solo se manifestaría en la adaptación a su entorno inmediato, sino también en la manera en que se enfrentarían a estas potencias externas. En este torbellino de cambios, los Rapa Nui también se vieron confrontados por la necesidad de mantener su identidad cultural. A pesar de la presión por asimilarse a las costumbres foráneas, muchos isleños optaron por fortalecer sus tradiciones. Las danzas, las canciones y los rituales se convirtieron en una forma de resistencia cultural, un recordatorio de su legado en medio de la incertidumbre. La cuestión sobre si esta búsqueda de identidad podría prevalecer frente a la inminente transformación que traería el contacto con los europeos es un tema de constante debate. El paso del tiempo revelaría que la adaptación y la resiliencia de los Rapa Nui no solo se trataban de sobrevivir a la crisis ecológica y social, sino de redefinir su existencia en un mundo cambiante. Cada decisión que tomaban, cada alianza que forjaban, era un intento de no solo afrontar el presente, sino de asegurar un futuro para las generaciones venideras. En sus corazones, la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre, creando un tapiz de emociones que los movería hacia adelante. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre los Moais, los ecos de la historia comenzaban a formular preguntas que aún resonaban en la isla. La cuestión sobre si realmente era el final de una era para los Rapa Nui o si estaban simplemente en el umbral de una nueva etapa en su historia es un tema de constante análisis. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de su cultura y cómo se verían afectados por la llegada de exploradores europeos son un área de investigación activa. La respuesta a estas preguntas comenzaría a develarse con el primer contacto con el mundo exterior, un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia de Rapa Nui. La próxima etapa de su travesía se adentraría en un territorio desconocido, donde las antiguas tradiciones se enfrentarían a nuevas realidades. La historia de la civilización Rapa Nui estaba a punto de dar un giro inesperado, una revelación que marcaría su destino en el vasto océano del tiempo. Esa crisis no tardaría en atraer la mirada de exploradores que surcaban los océanos en busca de nuevas tierras y riquezas. En 1722, el navegante neerlandés Jacob Roggeveen se convertiría en el primer europeo en avistar Rapa Nui, marcando el inicio de un periodo de encuentros que transformarían para siempre la historia de la isla. Al llegar a sus costas, Roggeveen y su tripulación se toparon con un paisaje cautivador, pero también con un enigma: el silencio de una civilización que, a pesar de sus logros monumentales, parecía estar al borde de un profundo cambio. Las crónicas de Roggeveen, aunque breves y a menudo imprecisas, ofrecen un vistazo a un mundo que comenzaba a ser invadido por la curiosidad europea. A su llegada, la isla presentaba un panorama de moais y plataformas ceremoniales, ecos de un pasado glorioso que los exploradores europeos no podían comprender del todo. La cuestión sobre qué significaban realmente esos colosos de piedra y qué historias albergaban en su interior es un tema de constante estudio. Para los Rapa Nui, esos gigantes eran más que simples estatuas, eran símbolos de identidad y conexión con sus ancestros. El encuentro con Roggeveen no fue meramente un instante de descubrimiento. Fue el inicio de un asombroso intercambio de culturas, aunque una de ellas, la de los Rapa Nui, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. El primer contacto trajo consigo una mezcla de asombro y temor. Mientras los europeos miraban a los isleños con ojos de curiosidad y, en algunos casos, de explotación, los Rapa Nui empezaron a percibir la sombra de un cambio irreversible.
El impacto inicial de estos exploradores sería solo el principio de una serie de eventos que llevarían a la isla hacia un futuro incierto. Las expediciones europeas no solo alteraron la percepción de Rapa Nui en el contexto global, sino que también introdujeron elementos que desestabilizarían la cultura local. La llegada de nuevos productos, como el tabaco y el alcohol, generó un cambio en las dinámicas sociales y en las interacciones cotidianas. Sin embargo, el impacto más devastador vendría en forma de enfermedades desconocidas, las cuales se propagaron rápidamente entre la población indígena, debilitando aún más a una civilización ya herida por crisis internas. No obstante, más allá de la tragedia y la pérdida, el contacto europeo también abrió una puerta a nuevas oportunidades y desafíos. Tras Roggeveen, otros exploradores europeos, como el capitán James Cook, llegarían a las costas de Rapa Nui en 1774. Cook, con su espíritu científico y exploratorio, se encontró con el eco de una cultura rica y compleja. Sus observaciones, aunque igualmente limitadas por el contexto de su tiempo, revelaron una fascinación por la singularidad de la isla y sus habitantes. Sin embargo, su llegada también sentó las bases para una mayor intervención europea en la vida de los Rapa Nui. Las consecuencias de esta nueva relación entre los isleños y los forasteros son un tema de constante análisis. El eco de la llegada de los europeos resonaría mucho más allá de los encuentros en las playas. Los relatos de Cook y otros exploradores influirían en la percepción occidental de Rapa Nui, transformando su imagen de un remoto rincón del mundo a un destino exótico y codiciado. A medida que más barcos comenzaron a llegar, la isla se convirtió en un punto de interés para comerciantes y misioneros. La cultura única de los Rapa Nui, su lengua, tradiciones y creencias, empezaron a ser amenazadas por un proceso de aculturación que cambiaría su esencia para siempre. A medida que los europeos continuaban su incursión en Rapa Nui, la civilización isleña se encontraba en un cruce de caminos. Las interacciones iniciales, que habían comenzado como un simple encuentro, pronto se transformarían en una serie de eventos que desencadenarían profundas transformaciones sociales y culturales. La cuestión sobre si la llegada de estos exploradores, en lugar de ser un mero episodio de curiosidad, marcó el inicio del fin de una era para los Rapa Nui es un tema de constante debate. El legado de estos encuentros se iría consolidando con el tiempo, y las influencias externas comenzaría a permear la vida cotidiana de los isleños. Con el paso de las décadas, el eco de la llegada de Roggeveen y Cook se convertiría en un susurro entre los Rapa Nui, un recordatorio de un tiempo de cambio y de las sombras que se cernían sobre su cultura. Mientras la isla se adentraba en el siglo XIX, la llegada de misioneros y comerciantes europeos comenzaría a alterar aún más la cultura y las prácticas sociales de los Rapa Nui, un proceso que sería explorado en el siguiente capítulo. Así, el enigma de la civilización Rapa Nui continuaba desarrollándose, atrapado entre la herencia de sus ancestros y la presión de un mundo en constante transformación. Los secretos que aún aguardaban en las profundidades de su historia son un tema de gran interés. Con cada nuevo capítulo, la historia de Rapa Nui se desvelaba, revelando tanto su resistencia como su fragilidad ante la ineludible marea del cambio. Esa crisis no tardaría en tomar un rumbo inesperado. Con la llegada de los europeos a Rapa Nui, el ecosistema de la isla no solo se vería afectado por las decisiones internas de sus habitantes, sino también por la influencia de forasteros que traían consigo visiones y prácticas culturales ajenas. En el siglo XIX, los misioneros y comerciantes europeos desembarcaron en la isla, trayendo consigo un torrente de cambios que alteraría para siempre la esencia de la civilización Rapa Nui. Los primeros visitantes, como el capitán James Cook, habían sido meros observadores, pero la llegada de misioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la década de 1860, marcó un hito en la historia de Rapa Nui.
Estos hombres, impulsados por un fervor religioso y la creencia de que su misión era salvar almas, impusieron un nuevo orden social que buscaba erradicar las prácticas ancestrales de los Rapa Nui. El impacto de esta intervención en una cultura que había florecido durante siglos en armonía con sus tradiciones es un tema de constante análisis. Las enseñanzas cristianas desafiaron las creencias espirituales de los Rapa Nui, que veneraban a sus ancestros a través de rituales que ahora eran considerados paganos. El culto a los moais, esas imponentes estatuas que simbolizaban la conexión con los antepasados, comenzó a ser relegado al olvido. En su lugar, los misioneros promovieron la adoración de un único Dios, alterando la cosmovisión de una sociedad que había encontrado su identidad en la celebración de su legado ancestral. La forma en que una civilización tan rica en simbolismo y tradición pudo aceptar esta nueva narrativa es un tema de gran interés. La llegada de comerciantes también trajo consigo un cambio radical en el sistema económico de la isla. La búsqueda de recursos naturales, especialmente la madera, se intensificó. Compañías europeas, atraídas por el mito de la riqueza de Rapa Nui, comenzaron a explotar sus recursos de manera insostenible. El intercambio de productos, como el copra y el guano, ofreció a los isleños nuevas oportunidades, pero a un costo. La cuestión sobre si fue realmente un intercambio equitativo o una explotación disfrazada de comercio es un tema de constante debate. Con el tiempo, el contacto con estos forasteros llevó a una transformación de las prácticas sociales. Las comunidades, que antes eran autosuficientes y regidas por sus propias costumbres, comenzaron a depender de los bienes traídos por los comerciantes. La introducción de nuevos alimentos, herramientas y, sobre todo, la religión, sembró la semilla de una dependencia peligrosa. La isla, que había sido un microcosmos de autosuficiencia durante siglos, se convirtió en un punto de interés para intereses externos, que no dudaron en priorizar su lucro sobre el bienestar de sus habitantes. La resistencia de los Rapa Nui frente a estas influencias externas fue un reflejo de su tenacidad. A pesar de la presión ejercida por los misioneros y comerciantes, muchos isleños se aferraron a sus creencias y prácticas. Sin embargo, el constante bombardeo cultural comenzaba a hacer mella. Las generaciones más jóvenes, atraídas por las promesas de modernidad y progreso, se alejaban de las tradiciones que habían definido a su pueblo durante siglos. La cuestión sobre qué pasaría con una cultura que, en su intento por adaptarse, comenzara a perder su esencia es un tema de gran interés. A medida que los misioneros y comerciantes se establecían en la isla, el tejido social de Rapa Nui se deshilachaba. Las antiguas alianzas tribales, que habían sido la base de su estructura social, se debilitaban ante la llegada de nuevas jerarquías establecidas por aquellos que buscaban colonizar no solo la tierra, sino también las mentes de sus habitantes. La sombra de la dominación europea comenzaba a cernirse sobre el horizonte de Rapa Nui, y con ella, el eco de una identidad que luchaba por sobrevivir. La llegada de estos forasteros no solo transformó la cultura, sino que también dejó cicatrices profundas en la psique colectiva de los Rapa Nui. Las enfermedades traídas por los europeos, a las que los isleños no tenían inmunidad, diezmaron a la población. A medida que la mortalidad aumentaba, también lo hacía la desesperación. Las prácticas sociales, que antes celebraban la vida y la conexión con los ancestros, se veían ahora empañadas por la pérdida y el duelo. La forma en que los Rapa Nui podrían encontrar sentido en un mundo donde sus tradiciones eran desafiadas y su población se desvanecía es un tema de constante análisis. En este contexto de transformación y crisis, el relato de Rapa Nui avanza hacia un capítulo aún más oscuro: la captura y el tráfico de sus habitantes. Las influencias externas, que inicialmente parecían ser un simple intercambio cultural, se convertirían en una pesadilla para el pueblo Rapa Nui. La sombra de la esclavitud se acercaba, y con ella,
el desafío más brutal a su existencia. La forma en que resistirían ante la embestida de un mundo que parecía decidido a borrar su legado es un tema de gran interés. Así, la historia de Rapa Nui nos lleva a un cruce de caminos, donde la resistencia cultural se enfrenta a la adversidad. En el siguiente capítulo, exploraremos la devastadora captura de Rapa Nui por traficantes de esclavos en el siglo XIX y las profundas consecuencias que este oscuro episodio traería para la civilización isleña. Esa crisis no tardaría en manifestarse de maneras aún más devastadoras. A medida que las tensiones internas crecían y la cultura Rapa Nui comenzaba a tambalearse, un nuevo y oscuro capítulo en la historia de la isla se avecinaba. El siglo XIX trajo consigo la llegada de forasteros con intenciones aviesas, traficantes de esclavos que, atraídos por la fragilidad de la sociedad Rapa Nui, se lanzaron a capturar a sus habitantes. En un contexto donde la población ya había sido diezmada por enfermedades traídas por los europeos, la captura de los isleños se convirtió en una tragedia de proporciones épicas. Los traficantes, en su codicia desenfrenada, vieron en Rapa Nui una oportunidad dorada. La Compañía de la Isla de Pascua, respaldada por diversos intereses comerciales, organizó expediciones destinadas a capturar a los nativos y venderlos como mano de obra en plantaciones en lugares tan lejanos como Perú. Las razones que llevaron a estos hombres a considerar a los Rapa Nui como meras mercancías son un tema de constante análisis. En 1862, capturaron a más de 1000 habitantes, arrastrándolos hacia un destino incierto, lejos de su hogar y de sus tradiciones. Estos actos no solo despojaron a la comunidad de sus miembros, sino que también fracturaron el tejido social que había sostenido a Rapa Nui durante siglos. Los ecos de sus gritos de desesperación resonaron en la isla vacía, donde los árboles caídos y los moais en ruinas se convirtieron en silenciosos testigos de su sufrimiento. La captura de los Rapa Nui por los traficantes de esclavos no fue un mero acontecimiento aislado, fue una manifestación de un fenómeno más amplio de colonialismo y explotación que arrasó con muchas culturas indígenas a lo largo del mundo. La compañía, actuando bajo la bandera del progreso y el comercio, se convirtió en un símbolo del despojo y la deshumanización. La cuestión sobre si los isleños no eran seres humanos con derechos y un legado cultural invaluable es un tema de constante debate. Con la mayoría de la población llevada lejos de su hogar, la isla se sumió en un vacío existencial. Los sobrevivientes, al verse despojados de sus familiares y amigos, lucharon por mantener viva su identidad. La cultura Rapa Nui, que había florecido durante siglos, ahora se enfrentaba a un futuro incierto. La transmisión de conocimientos, rituales y tradiciones se vio amenazada por la inminente desaparición de sus portadores. La forma en que una sociedad tan rica en legado cultural pudo resistir una embestida tan brutal es un tema de gran interés. Los traficantes no solo despojaron a los Rapa Nui de su gente, también sembraron la semilla de la desesperanza. La ausencia de sus jóvenes y ancianos resonó en la vida cotidiana. Las aldeas, que antes vibraban con cantos y danzas, se convirtieron en sombras de lo que fueron. La cultura, que se había construido sobre la conexión con la tierra y el mar, se vio empujada al borde del abismo. El sufrimiento de los Rapa Nui no se limitó a la pérdida de su población. Las enfermedades continuaron su asalto, exacerbadas por el contacto constante con los forasteros. La combinación de la esclavitud, la explotación y las epidemias llevó a la comunidad a una crisis demográfica sin precedentes. Las familias se fragmentaron, y la memoria colectiva comenzó a desvanecerse como un susurro en el viento. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la resiliencia de los Rapa Nui brilló con fuerza. Aquellos que quedaron se unieron en su deseo de preservar lo que podían de su cultura. Reunieron sus fuerzas, compartieron historias y tradiciones, y resistieron la tentación de rendirse ante la opresión.
La cuestión sobre si la identidad de un pueblo puede perdurar incluso en las circunstancias más adversas es un tema de constante análisis. Las décadas que siguieron a estos acontecimientos fueron testigo de una lucha constante por la supervivencia cultural. Los Rapa Nui, a pesar de las cicatrices de su pasado, comenzaron a tejer nuevos hilos de esperanza. Sin embargo, la sombra de la esclavitud y la explotación seguiría acechando, y las secuelas de esta era oscura aún resonarían en sus vidas. En última instancia, el capítulo de la esclavitud y la captura de los Rapa Nui sería solo una parte de su historia. Las heridas abiertas requerirían tiempo para sanar, y la lucha por la identidad cultural se transformaría en una resistencia constante. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la llegada de nuevas enfermedades, traídas por los mismos forasteros que habían causado tanto dolor, afectaría aún más a la población, desafiando su capacidad de adaptación y resistencia. La cuestión sobre si los Rapa Nui podrían encontrar la fuerza para enfrentar este nuevo embate o si quedarían atrapados en las sombras de su pasado es un tema de gran interés. Esa crisis no tardaría en intensificarse, pues la llegada de forasteros a Rapa Nui trajo consigo un oscuro legado: las enfermedades. Con cada barco que atracaba en las costas de la isla, un nuevo espectro se desataba. Viruela, sarampión y otras pestes, desconocidas para los isleños, comenzaron a extenderse como sombras que consumían la vida de los Rapa Nui. A finales del siglo XIX, se estima que la población de la isla había disminuido drásticamente, dejando un vacío de tradiciones y conexiones familiares. El impacto real de estas enfermedades en la resiliencia de una cultura tan rica y diversa es un tema de constante análisis. Los relatos de aquellos días oscuros nos llegan a través de los ecos de los sobrevivientes, quienes enfrentaron no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también la desintegración de su tejido social. La llegada de los europeos, en particular los traficantes de esclavos y misioneros, cimentó un ciclo de desesperación. En este contexto, la resistencia cultural emergió como un faro en medio de la tormenta. Los Rapa Nui encontraron formas de aferrarse a sus tradiciones, incluso cuando su realidad se desmoronaba a su alrededor. La memoria colectiva de un pueblo se convierte en su refugio. A través de la música, la danza y la oralidad, los Rapa Nui comenzaron a tejer de nuevo su identidad, reescribiendo su historia a pesar de las adversidades. En cada canto, en cada historia narrada junto al fuego, se mantenía vivo el eco de sus ancestros, un recordatorio del legado que no podían permitir que se desvaneciera. En este sentido, la resistencia cultural no solo fue un acto de supervivencia, sino un desafío a la narrativa impuesta por aquellos que traían enfermedades y opresión. Sin embargo, la resistencia no era solo un fenómeno interno. Los Rapa Nui comprendieron que debían adaptarse a un mundo que había cambiado irrevocablemente. La llegada de los misioneros, que buscaban convertir y occidentalizar a la población, también proporcionó nuevas herramientas. Aunque la fe cristiana se entrelazó con sus creencias ancestrales, los isleños encontraron formas de reinterpretar las enseñanzas, fusionando símbolos y rituales de ambas tradiciones. La cuestión sobre si esta mezcla de culturas fue una forma de resistencia o una señal de rendición es un tema de constante debate. El arte, en particular, jugó un papel crucial en este proceso de resistencia. Las tallas en madera, la creación de nuevas formas de moais y la revitalización de la lengua Rapa Nui se convirtieron en manifestaciones de identidad. Cada escultura, cada palabra pronunciada, era un grito de resistencia en un mundo que intentaba borrar su existencia. A pesar del sufrimiento, los Rapa Nui demostraron que su cultura era un ente vivo, capaz de adaptarse y florecer incluso en las circunstancias más adversas. A medida que los estragos de las enfermedades cobraban su precio, la comunidad comenzó a redefinir sus espacios de encuentro. Las ceremonias ancestrales, aunque disminuidas, se llevaban a cabo con un fervor renovado.
Estas prácticas no solo eran un medio para honrar a los caídos, sino también un acto de desafío contra el olvido. En cada rito, el pueblo reafirmaba su conexión con la tierra y sus ancestros, convirtiendo el sufrimiento en un testimonio de su capacidad de resistencia. La cuestión sobre qué pasaría con esta resistencia ante la presión de la modernidad y el cambio político es un tema de gran interés. La historia de los Rapa Nui no se detuvo en la lucha contra las enfermedades y la pérdida, se proyectó hacia un futuro incierto, donde la anexión a Chile en 1888 marcaría un nuevo capítulo lleno de desafíos. Este proceso no solo implicaba cuestiones políticas, sino también un intento de los Rapa Nui por mantener su identidad cultural en un contexto que amenazaba con desdibujarla. La llegada de nuevos gobernantes y la imposición de leyes externas presentaron un nuevo conjunto de desafíos. A medida que los Rapa Nui luchaban por sobrevivir a los efectos devastadores de las enfermedades y la colonización, su resistencia cultural se vería puesta a prueba de maneras que quizás nunca habían imaginado. Sin embargo, en medio de esta adversidad, el espíritu de la isla seguiría latiendo, esperando el momento propicio para resurgir. La historia de Rapa Nui es, en muchos sentidos, un relato sobre la lucha entre la pérdida y la resistencia. A través de la memoria, el arte y la adaptación, los Rapa Nui encontraron formas de desafiar las fuerzas que amenazaban con borrar su existencia. Pero los ecos de su resistencia aún no habían terminado de resonar. Al asomarnos a la siguiente etapa de su historia, seremos testigos de cómo la anexión a Chile y los cambios políticos darían forma a un nuevo horizonte para esta civilización, planteando preguntas cruciales sobre su identidad y autonomía en un mundo en constante transformación. La forma en que los Rapa Nui navegarían entre la tradición y la modernidad en los años venideros es un tema de gran interés. La respuesta se encuentra en la intersección de sus luchas, donde la historia continúa revelando sus secretos más profundos. Esa crisis no tardaría en abrir las puertas a un nuevo capítulo en la historia de Rapa Nui. En 1888, la pequeña isla, con su legado cultural y sus misterios aún latentes, se vería atrapada en las redes de la política internacional. La anexión de Rapa Nui por parte de Chile fue un proceso complejo, impulsado por las ambiciones de un Estado en construcción y las circunstancias que rodeaban a la isla, marcada por la vulnerabilidad tras la devastación de la esclavitud y las enfermedades. Al inicio de la década de 1880, el contexto regional en el Pacífico Sur era de inestabilidad y cambios. Las potencias coloniales, cada vez más interesadas en el control de territorios estratégicos, miraban hacia las islas del océano. Chile, un país que buscaba consolidar su presencia en el continente y más allá, veía en Rapa Nui una oportunidad. Con el apoyo de la Compañía de Vapores de Chile, se enviaron expediciones navales a la isla, con la intención de establecer un control efectivo sobre el territorio. El 9 de septiembre de 1888, el gobierno chileno, liderado por el presidente José Manuel Balmaceda, firmó un tratado con el rey de Rapa Nui, Atamu Tekena. Este acuerdo, conocido como el Pacto de Anexión, fue un acto que sellaría el destino de los isleños. La cuestión sobre qué implicaba realmente este pacto, si fue un acto de libre voluntad por parte de los Rapa Nui o una imposición disfrazada de diplomacia, es un tema de constante debate. Con la firma del tratado, la soberanía de Rapa Nui pasó a ser parte del dominio chileno. Sin embargo, la realidad para los isleños fue mucho más compleja. La llegada de los chilenos significó no solo un cambio de bandera, sino una serie de transformaciones políticas y sociales que repercutirían en la vida cotidiana de los Rapa Nui. A medida que los nuevos gobernantes comenzaban a establecer su autoridad, la vida tradicional isleña se encontraba en una encrucijada. La administración chilena impuso nuevas leyes y regulaciones,
que muchas veces chocaban frontalmente con las costumbres y prácticas ancestrales de los Rapa Nui. El impacto de este cambio fue profundo. Las tierras, que antes eran de uso común, comenzaron a ser parceladas y administradas de manera diferente, afectando la estructura social y la relación de los isleños con su entorno. Las actividades productivas se vieron alteradas, y la economía local, que había sido autosuficiente, empezó a depender de un sistema que no siempre comprendía las necesidades de la comunidad. La llegada de colonos chilenos y la introducción de nuevas formas de explotación agrícola transformaron el paisaje de Rapa Nui. Las tradiciones que habían perdurado durante siglos comenzaron a desvanecerse bajo la presión de una cultura impuesta. La identidad Rapa Nui, forjada a través de generaciones, se hallaba en peligro. La forma en que los isleños, con su rica herencia cultural, podrían adaptarse a un nuevo orden que no reconocía su historia y sus derechos es un tema de gran interés. En este clima de cambios, la resistencia no tardó en manifestarse. Los Rapa Nui comenzaron a buscar formas de preservar su identidad a pesar de la creciente influencia externa. Sin embargo, el desafío era monumental. Las nuevas generaciones nacían en un contexto en el que sus raíces eran cada vez más difíciles de discernir entre las sombras de la dominación chilena. A medida que pasaron los años, la situación se tornó más crítica. Las políticas de asimilación y la falta de reconocimiento de los derechos de los isleños generaron descontento. La voz de los Rapa Nui, aunque silenciada por el poder, empezaba a resonar en la lucha por sus derechos. Sin embargo, el camino hacia la reivindicación de su cultura y autonomía sería largo y lleno de obstáculos. La anexión de Rapa Nui a Chile no solo fue un evento político, fue el inicio de una era marcada por la complejidad de la identidad, la lucha por la supervivencia cultural y el desafío de vivir en una isla que se encontraba en el umbral de un cambio irrevocable. En este contexto, el eco de las antiguas tradiciones comenzaba a desvanecerse, mientras que nuevas preguntas surgían en el horizonte. La cuestión sobre si los Rapa Nui podrían encontrar el equilibrio entre su legado y las exigencias del mundo moderno es un tema de constante análisis. La historia de Rapa Nui estaba lejos de concluirse. A medida que los isleños enfrentaban la realidad de su nueva existencia, otros esfuerzos comenzaban a gestarse en la sombra, impulsados por la esperanza de un renacimiento cultural. Este renacimiento, surgido de las cenizas de la opresión, marcaría un nuevo capítulo en la historia de la isla. Pronto, el viaje de los Rapa Nui hacia la revitalización de su cultura se convertiría en el foco de atención, un relato de resistencia que resonaría a lo largo del siglo XX. Los caminos que tomarían los isleños en su búsqueda por recuperar lo que había sido perdido son un tema de gran interés. La respuesta a esta pregunta se revelaría en el siguiente capítulo, donde la luz de la esperanza y el deseo por la identidad florecerían en medio de la adversidad. Esa crisis no tardaría en dar paso a un resurgimiento inesperado. A medida que el siglo XX avanzaba, la sombra de la colonización y la explotación comenzaba a desvanecerse, dejando entrever un anhelo profundo por la identidad cultural que había sido socavada. Los Rapa Nui, en su búsqueda por revitalizar su cultura y tradiciones, encarnaron el espíritu de resistencia que caracterizaba a sus antepasados. Este capítulo nos sumerge en el renacimiento cultural de Rapa Nui, un fenómeno cargado de misterio y esperanza que se gestó en medio de un contexto de luchas y desafíos. En las décadas de 1930 y 1940, un grupo de isleños empezó a organizarse para recuperar sus raíces. Liderados por figuras como la artista y activista Paola Rivas, los Rapa Nui comenzaron a documentar y revivir sus tradiciones orales, danzas y rituales, que durante años habían estado relegados al silencio. Las motivaciones que impulsaron a esta generación a enfrentar el olvido residen en un deseo común de reconectar con su herencia, de recordar los ecos de sus ancestros que aún resonaban en la isla, a pesar de las adversidades.
El contacto con la cultura occidental había dejado huellas profundas, pero también abrió puertas a nuevas oportunidades. En este contexto, el lenguaje Rapa Nui, que había sido desplazado por el español, comenzó a resurgir en el ámbito educativo y cultural. Las clases de lengua, impulsadas por la comunidad y apoyadas por algunos misioneros dispuestos a reconocer el valor del idioma nativo, se convirtieron en un vehículo fundamental para la revitalización cultural. La cuestión sobre si el aprendizaje de su lengua madre podría ser la clave para desentrañar el misterio de su identidad perdida es un tema de constante debate. Las danzas tradicionales, que durante años fueron consideradas relictos del pasado, comenzaron a ser redescubiertas y representadas en festivales locales. Así, la música y la danza se convirtieron en herramientas de resistencia cultural. En 1968, el primer festival de la canción Rapa Nui se celebró, marcando un hito en la historia de la isla. Este evento no solo servía como una plataforma para los músicos locales, sino que también era un símbolo de unidad y orgullo. Sin embargo, en medio de esta celebración, la cuestión sobre si se podría realmente captar la esencia de una cultura que había estado tan fragmentada sigue abierta. A medida que avanzaba el siglo, el gobierno chileno comenzó a reconocer la importancia de la identidad cultural en el contexto de la globalización. En 1995, se promulgó la Ley 19.253, que otorgaba derechos a los pueblos indígenas en Chile, incluyendo a los Rapa Nui. Este reconocimiento, aunque tardío, proporcionó un marco legal para la protección de su cultura y tradiciones. No obstante, la cuestión sobre si fue suficiente para reparar el daño causado por años de marginación es un tema de constante análisis. Con el nuevo milenio, la imagen de Rapa Nui como un destino turístico comenzó a cobrar fuerza. Las visitas de extranjeros a la isla, atraídos por el enigma de los moais y la belleza natural del lugar, ofrecieron una nueva oportunidad para que los Rapa Nui compartieran su legado cultural. Sin embargo, el turismo también planteó desafíos. La explotación comercial de su cultura, lejos de ser un simple intercambio, a menudo era vista como una amenaza a su autenticidad. La cuestión sobre si la preservación de su cultura podría coexistir con la invasión del turismo masivo es un tema de constante debate. En este contexto, la comunidad Rapa Nui tomó la iniciativa de crear espacios donde su cultura pudiera florecer sin los peligros de la comercialización desmedida. El Taller de Cultura Rapa Nui, fundado en 1993, se convirtió en un punto de encuentro para artistas, músicos y portadores de tradiciones. Aquí, las historias se tejían entrelazando el pasado y el presente, y se cultivaban nuevas generaciones de Rapa Nui que llevaban en su corazón el legado de sus ancestros. La cuestión sobre cuánto de este renacimiento sería suficiente para sanar las heridas del pasado es un tema de gran interés. A medida que el siglo XXI se desenvuelve, el renacimiento cultural de Rapa Nui sigue siendo un camino de descubrimiento y desafío. La comunidad enfrenta la necesidad de equilibrar su identidad cultural con la presión de un mundo en constante cambio. Las tradiciones se reinventan, las historias se cuentan de nuevo, y el eco de la cultura Rapa Nui resuena con fuerza, recordando a todos que, aunque el pasado haya dejado cicatrices, también ha dejado un legado que merece ser celebrado. Este renacimiento no es solo un retorno a lo que fue, sino una búsqueda activa de lo que puede ser. Así, los Rapa Nui continúan avanzando en su viaje hacia la autodefinición, mientras luchan por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su cultura. La cuestión sobre hasta dónde estarán dispuestos a llegar para proteger su legado es un tema de constante análisis. Con el renacimiento cultural como telón de fondo, emerge una nueva lucha, la lucha por los derechos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los Rapa Nui han reclamado su voz en un contexto político que a menudo los ha silenciado,
y cómo sus demandas por justicia han resonado más allá de las fronteras de la isla. Esa revitalización cultural no solo marcó un renacer espiritual, sino que también encendió una llama de resistencia ante un sistema que había relegado a los Rapa Nui a la sombra de la historia. A medida que los ecos de sus tradiciones se hacían más fuertes, surgía una lucha más palpable: la demanda de reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales dentro del contexto chileno. La cuestión sobre qué significaba realmente ser Rapa Nui en un país donde su identidad parecía estar en constante disputa es un tema de gran interés. Desde la anexión de la isla por parte de Chile en 1888, los habitantes de Rapa Nui se encontraron atrapados en un laberinto de promesas incumplidas y derechos ignorados. Aunque la Constitución chilena reconocía ciertos derechos a los pueblos indígenas, en la práctica, estos principios se desvanecían en el aire, como un susurro en el viento. El gobierno chileno, en su afán por integrar la isla en su territorio nacional, había implementado políticas que a menudo despojaban a los Rapa Nui de su autonomía y conexión ancestral con la tierra. Pero la lucha por la recuperación de su legado cultural y territorial no se detendría. La década de 1960 fue testigo de un despertar colectivo. Grupos de jóvenes, inspirados en el movimiento de derechos civiles en otras partes del mundo, comenzaron a organizarse. Se gestaron alianzas que unieron a los Rapa Nui en torno a un objetivo común: el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ancestrales y el respeto por su cultura. Sin embargo, este camino estaba sembrado de obstáculos. La historia de Rapa Nui, marcada por la explotación y el colonialismo, había dejado cicatrices profundas que aún resonaban en la lucha contemporánea. En 1990, tras el regreso a la democracia en Chile, se abrió una ventana de esperanza. La nueva administración prometió una mayor inclusión de los pueblos indígenas en la vida política del país. Sin embargo, las promesas eran una cosa, y la realidad otra muy distinta. A pesar de los avances en la legislación, como la Ley Indígena de 1993, los Rapa Nui continuaron enfrentándose a un sistema que muchas veces actuaba en contra de sus intereses. La tierra, ese elemento sagrado que une a un pueblo con sus ancestros, seguía siendo un punto de contención. En este contexto, surgieron demandas más concretas. Los Rapa Nui exigían no solo el reconocimiento de sus derechos territoriales, sino también el acceso a la gestión de sus recursos naturales. La isla, rica en biodiversidad y cultura, se convirtió en un escenario de tensiones entre el desarrollo turístico y la protección del patrimonio. La forma en que los Rapa Nui podrían equilibrar la necesidad de progreso con la urgencia de preservar su identidad cultural es un tema de constante análisis. Las tensiones aumentaron en 2010, cuando un grupo de Rapa Nui o CUP o con acento agudo terrenos que consideraban sagrados, exigiendo su devolución. Este acto de resistencia, aunque simbólico, encendió un debate nacional sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile. Las imágenes de los isleños reclamando su tierra resonaron en los medios, pero también generaron reacciones adversas. El gobierno, en lugar de entablar un diálogo abierto, envió fuerzas policiales para desalojar a los ocupantes. La situación se tornó tensa, y el eco de la resistencia Rapa Nui se hizo más fuerte. A medida que los años avanzaban, la lucha por los derechos territoriales y culturales de los Rapa Nui no solo se centraba en la recuperación de tierras, sino que se expandía hacia la reivindicación de su identidad en el marco de un Chile multicultural. La joven generación comenzó a utilizar las redes sociales como un arma poderosa, amplificando su voz y buscando apoyo internacional. La cuestión sobre si la comunidad global podría ayudar a cambiar el rumbo de su historia es un tema de constante debate. En este contexto de lucha, el surgimiento del turismo como una de las principales industrias de Rapa Nui presentaba un dilema.
Mientras que muchos veían en el turismo una oportunidad para el desarrollo económico, otros advertían sobre el riesgo de mercantilizar su cultura. La isla, con sus moais y tradiciones, era un atractivo irresistible para los viajeros, pero a un costo. La identidad Rapa Nui se encontraba en un delicado equilibrio entre ser un símbolo de orgullo cultural y convertirse en un producto consumible. La lucha por los derechos de los Rapa Nui es, en última instancia, un reflejo de la búsqueda de reconocimiento y dignidad en un mundo que a menudo parece olvidar las voces de los pueblos originarios. La historia de esta civilización no solo es una serie de eventos, sino un legado que se entrelaza con la lucha por el respeto y la preservación de su herencia cultural. Mientras tanto, la sombra de la modernización acecha, planteando preguntas cruciales sobre el futuro de la isla. En este difícil camino hacia el reconocimiento y la justicia, los Rapa Nui se enfrentan a desafíos contemporáneos que van más allá de sus derechos culturales. A medida que el turismo y la modernización continúan transformando la isla, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de su rica herencia. El destino de Rapa Nui en este nuevo milenio es un tema de gran interés. La respuesta a esta pregunta se entrelaza con el próximo capítulo de su historia, donde exploraremos el impacto del turismo y la modernización en la vida cotidiana de los Rapa Nui. Esa lucha por los derechos y la identidad cultural de los Rapa Nui marcó el inicio de una nueva era, una que se vería profundamente influenciada por la llegada del turismo y la modernización. En las últimas décadas, el eco del pasado ha resonado en cada rincón de Rapa Nui, mientras la isla se ha convertido en un destino turístico de renombre mundial. Las consecuencias de esta afluencia de visitantes y la posibilidad de equilibrar el desarrollo económico con la conservación del legado cultural son temas de constante debate. El turismo, un fenómeno global, ha transformado las dinámicas de muchas civilizaciones, y Rapa Nui no es la excepción. Desde la década de 1960, la isla ha experimentado un crecimiento exponencial en el número de turistas que llegan atraídos por sus enigmáticos moais, sus paisajes sobrecogedores y una cultura que, a pesar de los embates del tiempo, sigue siendo rica y vibrante. Sin embargo, este flujo de visitantes ha planteado un dilema: la forma en que los Rapa Nui pueden proteger su herencia cultural mientras se benefician de las oportunidades económicas que el turismo ofrece es un tema de gran interés. La llegada de los turistas ha traído consigo un desarrollo de infraestructura sin precedentes. Nuevos alojamientos, restaurantes y servicios han brotado en la isla, ofreciendo a los visitantes una experiencia más cómoda. Sin embargo, este crecimiento también ha traído sombras. La construcción desmedida ha puesto en riesgo los frágiles ecosistemas de Rapa Nui, y las tradiciones culturales han comenzado a diluirse en un mar de comercio y consumo. La cuestión sobre si este es el precio del progreso es un tema de constante análisis. En medio de esta transformación, los Rapa Nui han demostrado una notable resiliencia. La comunidad se ha organizado para establecer límites y regulaciones, buscando un modelo de turismo sostenible que respete su cultura y proteja su entorno. A través de la creación de cooperativas y la participación activa en la gestión del turismo, los isleños han comenzado a reescribir su narrativa. Ahora no son solo custodios de un pasado glorioso, sino también arquitectos de su futuro. Sin embargo, el equilibrio entre desarrollo y conservación no es una tarea sencilla. La presión por satisfacer la demanda turística puede llevar a decisiones que comprometan la integridad de su legado cultural. La comercialización de rituales ancestrales y la creación de espectáculos para el deleite de los turistas han suscitado debates en la comunidad, mientras algunos consideran estas prácticas como una forma de compartir su cultura, otros ven en ellas una traición a sus raíces. La cuestión sobre dónde trazar la línea entre la preservación y la explotación es un tema de constante debate. En este contexto de tensiones y desafíos, las voces de los Rapa Nui resuenan,
buscando reafirmar su identidad. A medida que la modernización avanza, la comunidad se aferra a sus tradiciones, realizando festivales que celebran su herencia y fomentan la participación de los jóvenes en la cultura. La danza, la música y el arte se convierten en vehículos de resistencia, recordando a todos que el legado Rapa Nui es mucho más que un atractivo turístico. Es un testimonio de su historia, su lucha y su espíritu indomable. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. Las presiones externas y la adaptación a un mundo globalizado plantean preguntas difíciles. La cuestión sobre qué pasará si la economía de la isla se vuelve aún más dependiente del turismo y si esto podría llevar a la erosión de su identidad cultural es un tema de constante análisis. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para definir el rumbo de Rapa Nui. A medida que el sol se pone sobre el horizonte de la isla, proyectando sombras de los moais en la tierra, los Rapa Nui miran hacia el futuro con una mezcla de esperanza y preocupación. La lucha por mantener su esencia cultural en medio de un mundo en constante cambio continúa. El eco de sus ancestros se siente en cada rincón, recordándoles la importancia de su legado. Mientras la comunidad navega por las aguas del turismo y la modernización, nuevos desafíos emergen en el horizonte. La gestión de los recursos y la sostenibilidad ambiental se convierten en temas apremiantes, y la pregunta sobre cómo los Rapa Nui pueden preservar su hogar y su cultura en un mundo que avanza a pasos agigantados persiste. La respuesta a esta interrogante se revelará en el siguiente capítulo, donde exploraremos los desafíos contemporáneos que enfrentan los isleños en su búsqueda por un futuro equilibrado y sostenible. Esa crisis no tardaría en dar paso a una serie de desafíos contemporáneos que siguen resonando en los ecos de la historia de Rapa Nui. Hoy, la isla enfrenta un enigma que trasciende el tiempo: la gestión de sus recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. Con un legado cultural tan rico como frágil, los Rapa Nui se encuentran en un cruce de caminos donde el pasado y el presente se entrelazan, exigiendo decisiones que podrían definir su futuro. La llegada del siglo XXI ha traído consigo un aumento en la población y un flujo constante de turistas que, a pesar de aportar ingresos necesarios, también han generado presión sobre los limitados recursos de la isla. La forma en que los habitantes de Rapa Nui pueden equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la urgente demanda de conservación ambiental es un tema de constante estudio. La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la historia misma de la isla. Los recursos hídricos son uno de los aspectos más críticos. Con un clima que oscila entre la aridez y las lluvias estacionales, el abastecimiento de agua dulce se ha vuelto un tema de conversación recurrente entre los isleños. Las antiguas prácticas de recolección de agua de lluvia, que alguna vez fueron suficientes, hoy han sido superadas por la creciente demanda. En este contexto, las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales han comenzado a explorar métodos sostenibles para la gestión del agua, buscando inspiración en técnicas ancestrales que han resistido la prueba del tiempo. La cuestión sobre si estas soluciones serán suficientes para garantizar un futuro próspero es un tema de gran interés. El suelo, también limitado y agotado, presenta otro desafío. Las tierras fértiles de Rapa Nui han sido objeto de explotación intensiva, y la agricultura moderna, en su búsqueda de maximizar la producción, ha comenzado a erosionar las prácticas tradicionales. La introducción de especies foráneas ha alterado el delicado equilibrio del ecosistema. La pregunta sobre si es posible volver a un enfoque más sostenible que respete las tradiciones agrícolas Rapa Nui se cierne en el aire. Además, la gestión de desechos se ha convertido en un problema apremiante. El crecimiento en el turismo ha llevado a un aumento en la generación de residuos, y aunque la isla ha implementado programas de reciclaje, la infraestructura necesaria para manejar estos cambios aún no se ha desarrollado en su totalidad. En este sentido, la comunidad se enfrenta a un dilema.
la forma en que se puede preservar la belleza natural de Rapa Nui frente a la presión del desarrollo es un tema de constante análisis. En medio de estos desafíos, surge un movimiento renovado entre los Rapa Nui para reafirmar su identidad cultural y su conexión con la tierra. Las iniciativas de educación ambiental están ganando fuerza, buscando empoderar a las nuevas generaciones para que se conviertan en guardianes de su entorno. Sin embargo, la lucha por la autonomía y el reconocimiento de sus derechos territoriales continúa siendo una sombra persistente. La cuestión sobre si los Rapa Nui podrán encontrar un camino hacia la sostenibilidad que honre su historia y, al mismo tiempo, garantice su bienestar futuro es un tema de gran interés. El turismo, aunque una fuente vital de ingresos, también se presenta como un arma de doble filo. La isla ha visto cómo sus paisajes han sido transformados en mercancías, y las prácticas culturales, a menudo mal interpretadas, se han convertido en espectáculos para el deleite de los visitantes. En este contexto, la forma en que los Rapa Nui pueden proteger su patrimonio cultural sin renunciar a las oportunidades económicas que el turismo ofrece es un tema de constante debate. Mientras la isla navega por estas aguas turbulentas, un nuevo desafío se asoma en el horizonte: el cambio climático. Las alteraciones en los patrones climáticos y el aumento del nivel del mar amenazan no solo el entorno natural, sino también la propia existencia de la civilización Rapa Nui. Con una costa vulnerable y un ecosistema que depende de la estabilidad ambiental, los isleños se ven obligados a adaptarse una vez más. Las medidas que se están tomando para mitigar estos efectos y salvaguardar el hogar de los Rapa Nui frente a un futuro incierto son un tema de gran interés. Las respuestas a estas preguntas son fundamentales no solo para el presente, sino también para el legado que las futuras generaciones heredarán. A medida que la comunidad Rapa Nui enfrenta estos desafíos, buscan equilibrar la tradición con la modernidad, la identidad con la adaptación. El eco de sus ancestros resuena en cada decisión, instando a la reflexión y a la acción. Y así, mientras la isla lucha por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio, los Rapa Nui miran hacia el futuro con esperanza y determinación. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la búsqueda de identidad y autonomía, un viaje donde los isleños se esfuerzan por fortalecer su legado cultural en el marco de un mundo globalizado. La cuestión sobre si los Rapa Nui lograrán mantener viva la chispa de su historia y, al mismo tiempo, forjar su propio destino es un tema de gran interés. Esa búsqueda de recuperación no tardaría en transformarse en un clamor por la autonomía. La sombra de la opresión y el legado de la colonización comenzaron a despertar en los corazones de los Rapa Nui, quienes, tras años de luchas y sufrimientos, anhelaban no solo revivir su cultura, sino también reclamar su lugar en el mundo. En el contexto del siglo XX, un periodo de agitación y cambio global, la isla se convirtió en el escenario de una historia de resistencia y reafirmación identitaria. Los ecos de la lucha por la autonomía resonaron con fuerza en la década de 1960. La combinación de un renacimiento cultural y un creciente sentido de identidad llevó a los Rapa Nui a organizarse de manera más formal. En este contexto, surgieron movimientos que buscaban recuperar no solo sus tradiciones, sino también su derecho a autogobernarse. La cuestión sobre qué significa realmente ser Rapa Nui en un mundo que ha intentado borrarlos de su propia historia es un tema de constante análisis. En 1966, la creación de la comunidad indígena Rapa Nui marcó un hito en la lucha por la autonomía. Este movimiento no solo buscaba el reconocimiento de sus derechos culturales, sino también el control sobre sus tierras y recursos. A medida que la voz de los Rapa Nui se hacía más fuerte, la respuesta del gobierno chileno fue ambigua. Mientras algunos funcionarios comenzaban a reconocer la importancia de la cultura local, otros continuaban viendo a la isla como un simple punto turístico. Esta tensión revelaba un profundo enigma.
La cuestión sobre si los Rapa Nui podrían encontrar un equilibrio entre la modernización y la preservación de su identidad es un tema de constante debate. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por más movilizaciones y protestas. En 1995, la creación de la Ley de Protección y Desarrollo de la Isla de Pascua fue un intento de dar respuesta a las demandas de los isleños. Sin embargo, la implementación de esta legislación fue vista como insuficiente, y la frustración aumentó. En este contexto, la figura del líder Rapa Nui, el alcalde Pedro Edmunds Paoa, se destacó por su firme defensa de los derechos de su pueblo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los desafíos persistían. La cuestión sobre si era suficiente un alcalde para hacer frente a un sistema que parecía indiferente a los anhelos de un pueblo es un tema de constante análisis. La lucha por la autonomía adquirió un nuevo impulso en el siglo XXI, cuando la comunidad Rapa Nui comenzó a articular su demanda de manera más clara. La creación de la Asamblea Rapa Nui en 2015 fue un paso significativo, ya que reunió a representantes de diversas organizaciones en la isla para discutir estrategias que fortalecieran su voz ante el gobierno chileno. Este esfuerzo no solo fue un acto político, sino también una declaración de identidad. La comunidad se planteaba la pregunta fundamental: la cuestión sobre si una cultura tan rica y compleja podría sobrevivir en un entorno que la margina es un tema de gran interés. El turismo, aunque representaba una fuente de ingresos vital, también se convirtió en un arma de doble filo. Las empresas foráneas, atraídas por la belleza de la isla y sus moais, comenzaron a florecer. Sin embargo, muchos Rapa Nui sentían que esa prosperidad no se traducía en beneficios para su comunidad. La lucha por un turismo sostenible que respetara su cultura y tradiciones se convirtió en una parte esencial de su reivindicación. La cuestión sobre si es posible que el desarrollo económico y la preservación cultural puedan coexistir en armonía es un tema de constante debate. A medida que avanzamos en el tiempo, el año 2018 se convirtió en un punto de inflexión. La creación del Consejo de Ancianos Rapa Nui fue un acto simbólico que buscaba recuperar el respeto por la sabiduría ancestral y el liderazgo tradicional. Este consejo, compuesto por figuras respetadas de la comunidad, se enfocó en la preservación de la lengua, las costumbres y la historia de un pueblo que había enfrentado desafíos inimaginables. Era un recordatorio de que la identidad Rapa Nui no solo se basa en el pasado, sino también en la capacidad de adaptarse y florecer en el presente. Sin embargo, los desafíos son persistentes. La lucha por la autonomía y el reconocimiento pleno de sus derechos aún enfrenta obstáculos significativos. La relación con el gobierno chileno sigue siendo tensa, y la pregunta sobre cuánta autonomía es posible para un pueblo que ha sido históricamente marginado permanece en el aire. La cuestión sobre si los Rapa Nui podrán finalmente encontrar su voz en un mundo que a menudo ha tratado de silenciarla es un tema de constante análisis. En este contexto de búsqueda y lucha por la identidad, se gesta un nuevo capítulo en la historia de Rapa Nui. Con una cultura rica y un legado que desafía el tiempo, la comunidad se enfrenta al futuro con determinación. Los secretos y posibilidades que aguardarán en el horizonte de esta civilización resiliente son un tema de gran interés. A medida que exploramos el futuro de Rapa Nui, es fundamental considerar no solo los desafíos que enfrenta, sino también las oportunidades que se presentan en un mundo cada vez más globalizado. La forma en que se podrán preservar sus tradiciones y su esencia en un entorno en constante cambio es un tema de constante estudio. El eco de su historia resuena, invitándonos a reflexionar sobre el legado que dejarán las próximas generaciones. A medida que cerramos este viaje a través de los misterios y legados de la civilización Rapa Nui, es esencial reflexionar sobre el futuro de esta insigne isla en un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la globalización. Después de una historia marcada por la resiliencia y la adversidad,
La cuestión sobre qué destino aguarda a los Rapa Nui en un escenario donde su cultura ancestral se enfrenta a la presión de la modernidad es un tema de gran interés. La isla, famosa por sus imponentes moais, es un enigma que sigue cautivando la imaginación de quienes se aventuran a conocerla. Sin embargo, el eco de su historia se ve amenazado por la vorágine del desarrollo turístico y la influencia de fuerzas externas. La llegada del turismo, aunque ha traído consigo oportunidades económicas, plantea preguntas inquietantes. La cuestión sobre a qué precio se preservará la cultura y si los Rapa Nui podrán mantener su identidad en medio de un flujo constante de visitantes que buscan descubrir sus secretos más profundos es un tema de constante debate. El renacimiento cultural que comenzó a gestarse en el siglo XX ha sido un faro de esperanza para la comunidad. Los esfuerzos por revitalizar el idioma, las tradiciones y las prácticas ancestrales han tenido un impacto positivo. Sin embargo, la sombra de la historia sigue presente, recordando las luchas por los derechos y la autonomía que marcan el camino de los Rapa Nui. La cuestión sobre si este renacer es suficiente para resistir las embestidas del tiempo y la modernidad o si será un esfuerzo efímero, ahogado por la creciente presión de un mundo que avanza sin mirar atrás, sigue abierta. Los desafíos contemporáneos son múltiples y complejos. La gestión de recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación cultural son solo algunos de los dilemas que enfrenta la isla. Las decisiones tomadas hoy definirán no solo el paisaje físico de Rapa Nui, sino también la esencia de su pueblo. La forma en que se puede navegar entre estos dos mundos, el tradicional y el moderno, sin perder la esencia de lo que significa ser Rapa Nui es un tema de constante análisis. En este contexto, el legado cultural de Rapa Nui se convierte en un pilar fundamental para el futuro. La transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones es vital. Los ancianos, portadores de la memoria colectiva, juegan un papel esencial en la preservación de las historias, canciones y tradiciones que han sobrevivido a lo largo de los siglos. La cuestión sobre si los jóvenes estarán dispuestos a escuchar y aprender de su herencia o si se verán atrapados en las redes de un mundo que a menudo olvida sus raíces es un tema de gran interés. La búsqueda de autonomía política es otro aspecto crucial en la proyección del futuro de Rapa Nui. A medida que los isleños reclaman un mayor control sobre sus tierras y recursos, se abre un debate sobre el reconocimiento y respeto a su identidad cultural. La relación con el gobierno chileno es compleja y está marcada por tensiones históricas. La cuestión sobre si los Rapa Nui podrán alcanzar un modelo de autogobierno que les permita prosperar sin sacrificar su legado o si el camino hacia la autodeterminación se verá obstaculizado por intereses ajenos es un tema de constante análisis. Es innegable que el futuro de Rapa Nui está intrínsecamente ligado a su pasado. La historia de la isla es un testimonio de resistencia y adaptación, pero también una advertencia sobre los peligros de la deshumanización y la explotación. En un mundo que tiende a homogeneizar culturas, la singularidad de Rapa Nui puede ser su mayor fortaleza. La capacidad de los Rapa Nui para contar su propia historia, para definir su propia narrativa, será crucial en la forma en que el resto del mundo perciba su civilización. A medida que la isla mira hacia adelante, la pregunta sobre si será capaz Rapa Nui de abrazar su legado cultural y transformarlo en una herramienta para el futuro persiste. La respuesta a esta interrogante no solo determinará el destino de sus habitantes, sino que también resonará en el corazón de quienes buscan comprender la complejidad de las civilizaciones humanas y su relación con el entorno. Al final de este viaje, al contemplar la majestuosidad de los moais que vigilan la isla, se percibe una lección fundamental. El legado de Rapa Nui no es solo un vestigio del pasado, sino una brújula para el futuro. En un mundo que a menudo olvida lo que ha sido, la civilización Rapa Nui nos recuerda la importancia de proteger y celebrar nuestras raíces. En cada canto, en cada danza, en cada historia que se narra,
se encuentra la esencia de un pueblo que ha sobrevivido al paso del tiempo. El futuro de Rapa Nui, con todas sus incertidumbres, es un futuro en el que el eco de su historia puede resonar con fuerza, recordándonos que el verdadero misterio de la vida radica en la conexión con nuestras raíces más profundas.